Doctor Galán, gracias por ese contacto a esta hora. ¿Y cómo ve ese pronunciamiento que hace el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en donde dice que la decisión que se tomó con la fijación de la UPC no tuvo más remedio que basarse en la inflación, porque la información de la EPS no fue clara, no fue suficiente y no fue coherente? Pues, digamos, genera inquietud. En primer lugar, muy buenos días, Andrés. Muchas gracias por esta invitación. Eh, pues genera una duda grande, porque esto fue lo mismo que se planteó por parte del gobierno el año pasado, que no habían tenido suficiente información y que habían tomado la decisión sobre la UPC para el 2024 de una manera semejante a la de ahora. Lo que ocurre este año, pues lo ratifica el gobierno, que causa extrañeza en primer lugar, porque entonces durante un año no hubo solución al problema, no hubo una gestión por parte ni del gobierno y aparentemente tampoco por parte de las propias EPS para solucionar esa dificultad. Entonces, por el otro lado, uno tiene claro o se tiene muy claro que el 60% de la población colombiana está afiliada en EPS que están intervenidas por el gobierno nacional y cuya gestión debería haber propiciado una entrega adecuada de la información, que ahí también genera un interrogante ese mismo argumento por parte del ministro. Pero, doctor Galán, lo que básicamente está planteando el gobierno es que la información que recopiló para tomar esta decisión técnica es del año 2023, época en la cual no estaban todavía intervenidas muchas de esas EPS, y básicamente lo que ellos dicen es, mire, pasaron reporte de 26.000 muertos que seguían recibiendo el dinero del gobierno para atenderlos en salud. Servicios que unas EPS cobraban a 200.000, otras EPS lo cobraban a 800.000. Y así un larguísimo etcétera, información inconsistente que lleva al gobierno a decir, pues no me queda más remedio con esa información que no tiene consistencia, pues en emitir esa UPC por encima de la inflación. Bueno, en primer lugar, digamos, la información del 2023 la tenían que entregar el año pasado en el 2024. Entonces, sí corresponde a quien está responsabilizado de esa CPS en el 2024 de entregar la información del 2023. Ahora, sobre esos temas, la primera pregunta que uno tiene es si la ADRES es competente para hacer ese tipo de análisis para la unidad de pago por capitación. La ADRES es una tesorería, es un pagador. Y entonces ahí genera una duda de qué ocurrió con la Dirección de Beneficios y Tarifas del Ministerio, que es la encargada de esa responsabilidad de analizar, evaluar la información. Y por el otro lado, la información que tenemos o los datos que tenemos nos conducen a generar una duda de cuál fue el trámite que se dio para que las EPS pudieran reportar adecuadamente, el ministerio les entregara las observaciones que tuviera y hubiera los tiempos para la aclaración. Aparentemente eso no se dio en el marco pues, de la situación que se vivió el año pasado. Entonces, digamos, eso mismo también genera dudas sobre la metodología, la forma como se procedió y el sistema de salud, el sector salud está esperando una información mucho más clara de qué fue lo que ocurrió y cómo se llevó o cómo se llegó a ese dato de la unidad de pago por capitación. Doctor Galán, es que hay cifras que encienden todas las alarmas y que revelan esa caída que tiene hoy el sistema. Reclamos en salud con un incremento del 20.7%, 1.469.000 afiliados inconformes, más de 248.000 tutelas en 2024. Eso lo revelan ustedes en el informe. ¿Por qué resulta tan grave, doctor Galán, esos plazos en medio de diálogos que se abren y se abren y se abren entre los distintos actores y no llegar a soluciones específicas y concretas pronto? En primer lugar, Andrés, esa información es información de fuente oficial. Son los datos, la fuente son la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte Constitucional, esencialmente.
pues obviamente esto genera una gran preocupación, porque mientras estamos en esta discusión, cuando deberíamos estar centrados en cómo vamos a solucionar los problemas de un incremento de la demanda que la oferta en salud no ha logrado satisfacer de manera apropiada. Y para eso necesitamos recursos financieros. La realidad es que no hay ningún sistema de salud del mundo que funcione adecuadamente si no está debidamente financiado. Y esta advertencia sobre la desfinanciación del sistema no viene del último mes. El sector, por diferentes vías académicas, de centros de pensamiento y gremiales, ha venido expresando la preocupación sobre la creciente desfinanciación del sistema y las dificultades que los usuarios y pacientes están teniendo para acceder a la prestación de los servicios. Entonces, cuando deberíamos estar buscándole la solución al mejoramiento en el acceso y en la oportunidad en el acceso a la prestación de los servicios, estamos en unas discusiones que nos tienen como en un remolino del cual no salimos. Necesitamos sentarnos a aclarar todos los agentes del sistema con el liderazgo del gobierno nacional. Exacto. Cómo vamos a solucionar una situación fiscal o una situación de desfinanciación como la que tenemos. Doctor Galán, y en ese sentido va mi pregunta. ¿Ya los convocaron? La semana pasada, acá sentado en ese sofá, ese fue como el gran anuncio del ministro, uno en el que se sostuvo ayer, y es la convocatoria de esa nueva discusión. Entendemos la necesidad de soluciones prontas, pero pues la única ventanita de esperanza que se abre en este momento es con ese diálogo. ¿Ya hay convocatoria? De acuerdo, Alejandra, pero hasta donde yo tengo información no la ha habido. Sí, eso es muy desafortunado, porque como usted dice, necesitan encontrar soluciones ya. Y mientras que se establecen esas conversaciones y se establece, ojalá y así sea, por el bien del sistema de salud, como dicen los gremios, se restablezca la fijación de la UPC, pues mientras tanto sigue chu el sistema. Esa es la preocupación de pacientes, de usuarios. Lo hemos visto en entrevistas de líderes y de representantes de asociaciones de pacientes. Repito, se ha venido expresando desde hace varios meses. Esto de alguna manera venía siendo advertido que podría ocurrir y fue muy desafortunado el cálculo de la unidad de pago por capitación, porque ahí se tenía la expectativa de que por lo menos se iba a hacer más sostenible la operación del sistema a lo que veníamos en el año 2024, pero el 2025 inicia muy desfinanciado. Doctor Galán, en las últimas horas el ministro de Salud, en medio de su reporte, entregó detalles de lo que fue ese análisis de todo el sector salud para saber cuánto iban a implementar la UPC, y en sus declaraciones dijo que un asesor del ministerio había sugerido un aumento del 20%. Y a ese asesor el ministro lo llamó tráfuga. ¿Usted qué opina? Pues hombre, pues son adjetivos muy descalificativos, ¿no? Realmente lo que deberíamos es sentarnos a analizar la evidencia. Ese asesor eventualmente tendría una evidencia, no conozco exactamente en detalle qué haya ocurrido, pero lo que debería haber es una atención a esas voces que están señalando, porque es que eso que dice ese asesor lo planteó también un grupo de expertos académicos de las universidades de Antioquia, AFIT y otras universidades desde finales del año pasado. Y ellos plantearon que la unidad de pago por capitación debería tener un aumento del 16% para lograr un equilibrio en la operación del sistema de salud por el desfase que venía sucediendo en los últimos 2 años. Entonces, sí hay data y sí hay la información para sentarse a analizar esto con objetividad y solucionar este problema, porque esto definitivamente está afectando el bienestar de los colombianos y está eventualmente costando vidas.